Muy seguramente has pasado al lado de un camión y viste algo que te resultó imposible de ignorar. Esos pequeños tubos metálicos que giran junto con las ruedas. Están ahí, expuestos al barro, a las piedras, al agua, al calor del asfalto y a la vibración constante de miles y miles de kilómetros. Y claro, la duda aparece en tu cabeza. ¿Qué carajos es eso? Pero la vida sigue, y nos olvidamos del tema a los pocos minutos. Por eso, hoy decidimos hacer algo distinto, detenernos, investigar y responder una pregunta que muchos se hacen, pero que pocos conocen. ¿Qué hacen realmente esos dispositivos que viajan pegados a las ruedas de los camiones? Porque resulta que esos tubitos no son decoración, son vitales en un camión. Y para entenderlo, es necesario explorar qué beneficios generan y cuál es su origen. Empecemos entonces por lo esencial. ¿Qué es realmente ese tubo que gira con la rueda? Bueno, es sencillo. Es parte de un sistema de inflado automático de neumáticos, y su nombre es CTIS o CETIS. Actúa como un sistema activo que protege al vehículo. Tradicionalmente, la revisión de presión es una tarea manual, tediosa y que consume mucho tiempo para los conductores. Conducir largas distancias genera fatiga y es fácil pasar por alto una inspección diaria. Ahí es donde el CETIS elimina esa variable. El sistema no se olvida y no comete errores. Está vigilando cada libra de presión 24/7. Pero para entendernos mejor, imagina esta situación que puede llegar a suceder. Vas manejando un camión cargado con 30 toneladas. Un clavo perfora uno de los neumáticos y el aire empieza a escaparse. En un camión sin este sistema, el conductor no se da cuenta de inmediato. La presión cae, el neumático se deforma y el control del vehículo se compromete. Eso, por supuesto, puede terminar en un accidente. Pero con este sistema, la historia es distinta. Primero, la detección es instantánea. Una válvula en el centro de la rueda siente la pérdida de presión en el mismo momento en que comienza. Segundo, la compensación es automática. El sistema inicia el inflado usando el aire del circuito neumático del camión, el mismo que alimenta los frenos. Tercero, mantiene la presión exacta, la llamada presión de inflado en frío. Esta se refiere a la presión de los neumáticos cuando están a temperatura ambiente, es decir, antes de que el vehículo haya circulado y calentado las ruedas. Un valor, por supuesto, definido por el fabricante. Y cuarto, notifica al conductor desde un panel dentro de la cabina. Así, el chofer sabe qué está ocurriendo. Pero no necesita detenerse ni entrar en pánico. Solo esperar a que el sistema se encargue de la pérdida de presión. Pero eso no es todo. Aquí aparece el detalle más inteligente del sistema, su capacidad de priorizar la seguridad en condiciones extremas. Quiero que pienses en esto. ¿Qué ocurriría si el daño del neumático es tan grande que el sistema intenta compensar la pérdida? Pero, al hacerlo, está consumiendo el aire que también se necesita para frenar. Fácil, se corta el suministro. El sistema prefiere sacrificar el neumático antes de comprometer el frenado del camión. Es una decisión automática que privilegia la supervivencia. Frenar es más importante que inflar, porque un camión sin frenos, con 40 toneladas, rodando a 80 kilómetros por hora, debe ser, sin duda, muy peligroso. Como ves, todo esto ocurre gracias a componentes precisos. Un módulo neumático electrónico que actúa como el cerebro del sistema. Una válvula giratoria capaz de soportar vibraciones, barro, piedras, presión extrema, clima hostil, y aún así sellar perfectamente el aire mientras gira a altas velocidades. Mangueras y tuberías metálicas diseñadas para flexionarse sin romperse. Un panel inteligente en cabina que muestra la presión individual de cada neumático. Y, en niveles avanzados, sistemas de monitoreo remoto que permiten que el estado de los neumáticos sea supervisado desde una base de operaciones. Así, si un neumático está perdiendo aire en un punto específico, el centro de control lo sabe y puede enviar asistencia anticipándose al problema. Y surge entonces una pregunta. ¿Por qué los autos no usan este sistema si es tan seguro? La respuesta es simple. Los autos no tienen un sistema de aire comprimido a bordo. Un automóvil no cuenta con el compresor que sí tienen los camiones, el mismo que alimenta frenos, suspensión y neumáticos. Instalarlo implicaría un costo injustificable. Pero en un vehículo de carga de varias toneladas, donde un reventón puede ser catastrófico, donde el combustible es un gasto brutal,
y cada neumático vale una fortuna. Ahí sí se vuelve una necesidad indispensable. Ahora bien, hablemos de otros beneficios invisibles, que se traducen en seguridad y ahorro. Una presión correcta ahorra entre 4 y 5% de combustible. Un neumático desinflado es un ancla, genera resistencia y obliga al motor a trabajar más. Multiplica ese 4% por miles de kilómetros, por 18 ruedas y por una flota de camiones, que se convierte en millones de dólares al año. Además, también aumenta la vida útil del neumático, hasta un 20 o 25% más. Un neumático que no se deforma ni se sobrecalienta puede recauchutarse más veces, lo que extiende su vida considerablemente, protegiendo así la inversión más costosa del camión, después del motor, por supuesto. Y en un mundo cada vez más consciente del medio ambiente, el Cetis tiene un beneficio verde. Al asegurar siempre la presión óptima, no solo se ahorra combustible, también se reduce la huella de carbono de la flota. Menos combustible quemado significa menos emisiones contaminantes. Y el origen de esta tecnología es más sorprendente de lo que muchos imaginan. Nació en plena Segunda Guerra Mundial en 1942, cuando el ejército de Estados Unidos incorporó a su vehículo anfibio GMC DUKW 353, conocido como DUK, un sistema capaz de controlar la presión de los neumáticos desde la cabina. La razón era simple. Detenerse a inflar una rueda era exponerse al fuego enemigo. Este sistema permitía ajustar la presión según el terreno, sin necesidad de bajar del vehículo. En carreteras, la presión aumentaba para ganar velocidad. En barro o durante las maniobras de entrada y salida del agua, se disminuía para ampliar la huella del neumático y evitar que el vehículo quedara atrapado. Esta innovación no solo facilitó la movilidad militar, sino que aumentó la supervivencia de la tripulación en el campo de batalla. Años después, aquella tecnología bélica se adaptaría a camiones comerciales, maquinaria agrícola y vehículos todoterreno. Más allá del uso tradicional, esta tecnología es indispensable en la minería a cielo abierto o en la industria forestal. Imagina un camión minero gigantesco trabajando en una mina. Sus neumáticos valen miles de dólares cada uno, llegando incluso a costar $50,000 la unidad. Un reventón en ese entorno no solo es costoso, sino peligrosísimo. El Cetis permite que estas máquinas operen de forma segura, en terrenos que destruirían neumáticos convencionales en minutos. También es fundamental en la agricultura moderna, donde cambiar la presión entre el campo y la carretera optimiza la cosecha y reduce la compactación del suelo. Y ahora que lo sabes, la próxima vez que veas ese pequeño tubo girando con la rueda de un camión, vas a entender que no es decoración, es un cerebro vigilando la única superficie que sostiene a un camión entero. Es la tecnología que decide entre inflar o frenar, porque lo que parece un simple tubo giratorio es, en realidad, la diferencia entre llegar a casa o no llegar.